Buenas Masculinidades ya está presente en casi todas las provincias del país. Si estamos en este momento con personas que están en las provincias donde todavía las tenemos pintaditas de gris, les pedimos que se comuniquen, que se integren, que traten de formar con nosotros esto, porque es la única forma de llevar adelante estrategias de prevención, de asistencia, de capacitación y de investigación de la violencia masculina. Tenemos que poner el foco en lo masculino, aunque cueste, aunque mucha gente resista esto, descentrarlo de la figura de la mujer en el sentido de, como se ha hecho en algún momento histórico, la responsabilidad de la violencia. Hoy ya sabemos que la única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. No hay nada que haga la mujer para que se produzca esta situación de violencia, ni tampoco puede hacer algo para evitarla. Ella sola no. Se necesita un trabajo fuerte, en red, interinstitucional, y es por eso que para nosotros la Red Argentina por Buenas Masculinidades da esa primera respuesta, una respuesta que esperamos que esté acompañada por las políticas públicas del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, que se ha creado en este año, y que ya tiene un plan nacional donde uno de los ejes tiene que ver con la violencia masculina. Así que confiamos en unir todas nuestras acciones a la política gubernamental, porque creemos que el mundo no es de las ONG, el mundo es de todas las organizaciones en articulación con el Estado. La Asociación Mutual, nuestra institución, es una empresa social de ayuda recíproca que está integrada por profesionales, técnicos y técnicas, y también por voluntarios en capacitación, prevención, asistencia e investigación de la violencia familiar. Tiene su matrícula del INAES, por ser de la economía social, del sector de la economía social, y tenemos una articulación de disciplinas que, como siempre decimos, a mayor cantidad de disciplinas que se acercan y que puedan componer el objeto de conocimiento, mayores herramientas vamos a tener para poder dar vuelta a este problema de la violencia de género y en este caso particular de la violencia masculina. A los varones que participan de los dispositivos no los consideramos pacientes en términos de la salud, sino que son asientes. Para nosotros son protagonistas de su transformación y desde el primer momento que ingresan están transformando su vida. La están transformando ellos, nosotros como equipo lo que hacemos es acompañar estos procesos, pero está en su propia capacidad, su responsabilidad y su compromiso en transformar una conducta que ha sido dañina en otras formas de vincularse más igualitarias, fundamentalmente en la pareja, que es el foco que nosotros tenemos con estos dispositivos. El programa en sí, el programa general por Buenas Masculinidades, lo componen 5 ejes. La capacitación de los profesionales, porque se requiere una formación específica, la conformación de dispositivos, que de eso vamos a hablar hoy, del dispositivo específico de asistencia a varones, la promoción comunitaria, la participación activa en espacios interinstitucionales y la implementación de un registro de casos, que es una estadística anual que estamos llevando adelante en los últimos años, con mucho esfuerzo también, donde estamos viendo las características de las personas que ingresan al dispositivo. Ahora los voy a dejar con mi compañera, con la licenciada Martín, Cecilia Martín, que es psicóloga, especialista en violencia familiar de la UBA, para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Bueno. Gracias, María Eva. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno. En principio nos pareció interesante iniciar el recorrido luego de esta presentación por plantear el interrogante de por qué entendemos necesaria la asistencia específica a varones que ejercen violencia en la pareja, y encontramos la respuesta en el fundamento, digo, de nuestro posicionamiento profesional. En principio porque comprendemos que el objetivo principal de la intervención y asistencia con estos varones implica el poder garantizar la seguridad de las mujeres, niños y niñas que están afectados por las violencias. Además también porque si entendemos que la violencia contra las mujeres en la pareja implica un problema que es de producción primordialmente masculino, algo que refería María Eva en el inicio, nombrar a los varones como los principales responsables de la misma también posibilita justamente responsabilizarlos por este ejercicio. Es decir, que entendemos que si asistimos solo a las mujeres, seguimos poniendo el foco en que ellas son las únicas responsables del cambio social que pretendemos alcanzar.
Por lo tanto, esto mismo creemos necesario que los varones pueden tomar conciencia de los daños que produce la violencia en la pareja, de hacerse responsables de ese ejercicio y de poner freno a la misma, y de la necesidad que también comprendan, entiendan los múltiples elementos que intervienen para que esta conducta abusiva tenga lugar. Vale la aclaración que cuando estamos hablando de esta conducta entendemos que es aprendida y que no responde a una patología psiquiátrica ni psicológica. Entendemos que trabajar en la construcción de buenas masculinidades nos va a ayudar a operar en pos de permitir disminuir la intensidad de los episodios de violencia, y también pudiendo comprobar a través de la experiencia de estos años que la violencia física es la primera que puede revertirse. Además, me parece importante mencionarles también que tengamos en cuenta que los dispositivos socioeducativos por buenas masculinidades, que son estos espacios en los que brindamos asistencia a los varones, tienen fundamento en la Ley 26.485, que en su artículo 10 ya hace referencia a la necesidad de reeducación de varones que ejercen violencia. Bueno, además, como ven en la filmina, entendemos que el patriarcado afecta negativamente a mujeres y a varones. A ver, por lo general podemos pensar que al momento de nacer suele tener lugar una división en estereotipos, según la cual de 4 dimensiones humanas hay 2 que van a quedar destinadas a los varones, y estas son las del pensamiento y las de las relaciones, en tanto las otras 2 dimensiones, que son de conducta y sentimiento, van a quedar asignadas al estereotipo femenino. Por lo cual el varón que responde a este modelo de masculinidad lo va a ir construyendo en oposición a lo que entiende que es ser una mujer, es decir, en contraposición con lo que entiende que son estos mandatos, estereotipos femeninos. Este modelo hegemónico de masculinidad a la larga deviene dañino porque, por ejemplo, los va a enfermar. Por lo general, las estadísticas de salud vienen a demostrar que las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, suelen ser más proclives a presentarse en masculinos que en femeninas. Entonces también pensamos que si esto enferma, algo debería de hacerse. Y ahí la última frase que consideramos de pensar que toda persona tiene el derecho de vivir y desarrollarse plenamente. La siguiente, por favor, María Eva. Bueno, y de ahí lo que pasamos a mostrarles es una definición del constructo de masculinidad conceptualizado por Núñez Noriega, que la voy a leer. Dice que responde a una construcción histórica, social y cultural cambiante en función de los contextos e individuos. Está inserta en relaciones de poder y que es de carácter dinámico e inacabado, e implica también que es un concepto en construcción permanente, del que no conocemos con exactitud sus fronteras. Por lo tanto, parece indispensable profundizar en su estudio, comprender los aspectos materiales y simbólicos que dan vida a este constructo y el impacto que tiene en la vida de hombres y mujeres. Entonces, creemos que esta definición viene a mostrarnos esto, ¿no? De que las fronteras en relación a la masculinidad todavía no están delimitadas, que es un tema que está en foco, que aún no sabemos todo, que paulatinamente vamos pudiendo articular diversos factores que intervienen en la definición de la misma, que los varones se están comprometiendo en estas transformaciones, al menos a tratar de entender qué quieren como varones y también de conocer y tener en cuenta los impactos y resistencias que esto conlleva. Pasamos a la siguiente. Bueno, elegimos esta ilustración pensando que permite ejemplificar un poco lo intergeneracional. Nos permite interrogarnos acerca de cómo llega un niño a aprender que tiene que reprimir sus sentimientos. Y ahí vemos al adulto mayor, en este caso el abuelo, que dice, los hombres no lloran, y el adulto, el hijo de ese señor, que dice, ¿acaso? Dice, los hombres, solo las niñitas lloran. Y ahí vemos a los hermanos, donde hay un hermano que tiene el dedo lastimado, está llorando, y dice, ¿por qué llora? ¿Acaso eres una niñita? Y claro, la realidad es que llora porque tiene el dedo lastimado y obviamente le duele, pero en esa línea generacional de lo que se va transmitiendo, él tiene que reprimir eso que siente, ¿no? Porque si quiere ser un verdadero hombre, responder a este modelo hegemónico, lo que va aprendiendo es que, según lo van pasando los miembros de la familia, los sentimientos tienen que ser reprimidos. Ahora seguramente cuando crezca, sea adulto, también le resulta dificultoso, ¿no? Poder diferenciar lo que es el dolor, por ejemplo, en este caso por estar dañado, por tener una lesión, de lo que es el miedo. Todos estos sentimientos, emociones, no van a estar permitidos en los varones que quieran responder al modelo hegemónico de masculinidad tradicional. Pasamos a la siguiente. Bueno. Acá lo que podemos ir comprendiendo un poquito cómo se va constituyendo esta construcción masculina, justamente según la cual el varón tiene que ser competitivo, centrado en los logros, depender de su intelecto, soportar el dolor físico, reprimir sus sentimientos de vulnerabilidad
Y como dice ahí, si viola estos códigos que el patriarcado impone, seguramente el resultado sea que resulte humillado, avergonzado, ridiculizado. Es importante que tengamos en cuenta que esto no es solo una construcción individual, sino que es una construcción colectiva de la masculinidad. Es decir, que los mismos varones van a ir poniendo límites para que en el caso de que alguno no cumpla con estos códigos, sea vulnerable a alguno de estos mandatos, enseguida haya otro que lo marque, ¿no? Como en el ejemplo de los hermanos, donde uno sanciona al otro y le diga, en este caso, ¿por qué estás llorando? Sos una niñita. Entonces ahora este señalamiento patriarcal también puede venir de cualquier persona que esté en el entorno de ese sujeto, ¿no? Porque es una construcción que es durante toda la vida. Y en el gráfico vemos justamente la representación de un varón americano y de un varón mexicano, representando ambos los patrones patriarcales que están instalados en América Latina, donde muestran al varón mandón, viril, valiente, fuerte, conquistador, proveedor, ¿no? Y todas estas características van a responder al varón tradicional. Ahora, si tiene que sostener esto, si quiere sostener esto, va a ser o sí necesario que reprima los sentimientos. Es decir, todo donde lo muestre vulnerable, si eso lo muestra, si eso lo hace visible, no puede cumplir con este patrón de masculinidad que va aprendiendo entre generaciones, ¿no? Y que también va señalando el entorno. Pasamos a la siguiente. Bueno, comentarles un poco, para adentrarnos ya en lo que son los dispositivos, de qué se trata el proceso de admisión, que es la instancia previa que tenemos a la participación de los varones en los dispositivos grupales o de los asientes, como los llamamos, que explicó también María Eva. Este proceso está compuesto de varios ejes. El primero de ellos corresponde a un protocolo específico. Es importante, creo, comentarles que este protocolo corresponde al Grupo Buenos Aires, fue diseñado por los profesionales que participamos en la Mutual, a través, ¿no?, de tratar de que incorpore todos los factores que hacen al modelo que sostiene nuestra práctica, que es el modelo integrativo multidimensional. O sea que es un elemento de construcción propia. Es un protocolo específico, como les decía, que lo que va a hacer es recabar en principio información sobre datos personales, datos filiatorios de ese varón, pero también va a indagar en qué pasó, qué hizo, qué organismo judicial está interviniendo, qué piensa, cómo siente, qué mitos tiene en relación a la masculinidad. Y además este proceso suma un elemento que entendemos que también es novedoso, que corresponde, diríamos, incluso al primer paso del proceso, que es el análisis grafológico, del cual mi compañera Eve Muñoz, grafóloga del equipo, les va a comentar más adelante con mayor detalle. Yo solamente les voy a comentar brevemente en qué consiste. Se le entrega al varón una hoja en blanco, bueno, sobre todo cuando se podía hacer de manera presencial, y se le pide que escriba de 7 a 10 renglones de lo que quiera, no necesariamente del hecho que lo convoca, del hecho abusivo, sino que incluso puede contarnos qué hacen, qué quieren, qué cosas les gustan, con quién viven, lo que quieran. Y luego este documento va a pasar al área de evaluación grafológica. También el proceso de admisión, como ven ahí, lo completamos por la entrevista con la pareja o expareja. Esto es importante, siempre vamos a tener en cuenta que la mujer esté en condiciones y que acepte tener esta entrevista, o sea, es voluntario este contacto, y de ser así, se acepta, procuramos que se lleve a cabo en un día y horario en el que el varón no se encuentra en la Mutual, y además considerando que si esa mujer está participando y recibiendo asistencia a algún dispositivo, que quienes están brindándole esta asistencia estén de acuerdo con que ella concurra y afronte, vuelva a revivir en el relato, ¿no?, todas las situaciones de violencia padecidas. Entendemos que para nosotros como equipo es una instancia que resulta fundamental, ¿no?, porque dentro de las características que presentan estos varones muchas veces suelen minimizar la realidad, ¿no? Muchas veces no porque sea adrede, sino porque también presentan ciertas distorsiones cognitivas. Entonces contar con el relato de quién fue la pareja o es actualmente la pareja nos aporta un elemento más valioso en poder conocer en profundidad las características de este varón que estamos evaluando, y como les decía, ahí el decidir si puede pasar a formar parte de los dispositivos grupales o no. Además es importante contar con información de lo que son otros organismos, la corresponsabilidad. Con esto apuntamos a disponer información de otros organismos, por ejemplo, quienes derivan. Por lo general las derivaciones de estos varones suelen ser de Justicia de Nación, de Ciudad, de la DECADEP,
En fin, cual sea el organismo, lo importante es que no se desligue de esa derivación, sino que lo que apuntamos es al compromiso por el accionar conjunto, es decir, que tenga lugar esta corresponsabilidad, y para eso es necesario disponer de información que nos puedan proveer y también seguir trabajando juntos, articulando acciones. Y finalmente, otra parte importante de este proceso, diríamos la final, una vez que está completado el proceso de admisión, si decidimos admitir a ese varón en el dispositivo grupal, algo que a veces no sucede en todos los casos, pero en el caso de que sí, lo que se le pide es que firme un compromiso de confidencialidad, que este año, a razón del contexto de pandemia, conocido por todos y todas, tuvimos que adaptar a la virtualidad, pero este compromiso de confidencialidad, por ejemplo, encontramos que tiene un punto clave, diríamos, porque firmándolo el varón nos presta su conformidad, su acuerdo, para que nos pongamos en contacto con su pareja o expareja, en el caso de que en alguno de los encuentros grupales identifiquemos una alta peligrosidad para el ejercicio de la violencia. Entonces este acuerdo justamente lo que nos va a permitir es ponernos en contacto con esta mujer y darle aviso del riesgo y así evitar un momento de mayor riesgo. Pasamos a la siguiente filmina. Y bueno, y acá para cerrar mi aporte en esta exposición, contarle un poquito cómo es la determinación del potencial de violencia. En principio, durante las entrevistas que hacen al proceso de admisión, podemos ir evaluando el grado de verticalidad de la estructura familiar. Por ejemplo, cuando el varón nos habla de su familia de origen, muchas veces nos puede decir, papá era el que daba las órdenes, él era quien decidía si las cosas estaban bien o mal hechas. A través de este tipo de relatos lo que podemos ir es ir identificando cómo es la verticalidad en esa familia de origen y a la vez el grado de rigidez de esa jerarquía en ese grupo familiar. Cuanto más rígido sea, también mayor va a ser el potencial de violencia. Entonces, por un lado, identificar la verticalidad en esa estructura familiar, pero por otro lado, en relación a esto del grado de rigidez, ver si en este verticalismo son muy rígidos o si hay cierta flexibilidad. Lo cual, en cuanto a la flexibilidad, por lo general no suele tener lugar en las estructuras de poder abusivo, y por lo generalmente lo que escuchamos a través del relato de estos varones es que suelen dar cuenta de estructuras más bien verticalistas y muy rígidas. A su vez, vamos a tener que tener en cuenta cómo son las creencias en torno a la obediencia y al respeto. Es decir, ¿qué es lo que entienden por respeto? Generalmente los varones que ejercen violencia consideran que el respeto es unidireccional, es decir, del más chico que tiene menor poder hacia quien tiene mayor poder. Por ejemplo, suelen decir hay que respetar a los padres, pero no los escuchamos decir mucho, hay que respetar a los hijos. O sea, con esto marcamos la unidireccionalidad en torno a la obediencia y al respeto. Por otro lado, vamos a tener que identificar cómo es la creencia sobre la disciplina y el valor del castigo. Por lo general, si preguntamos directamente, puede aflorar el deber ser, ¿no? Y que nos digan, bueno, no, entiendo que el castigo está mal o no estoy de acuerdo, pero en el transcurso de la entrevista, cuando empiezan a narrar quizás algún episodio, uno escucha algún episodio de ejercicio de maltrato hacia un hijo o una hija, para lo que entiende que es corregirlo. Entonces estas contradicciones pueden ir apareciendo, y según cómo sea su creencia en relación a la obediencia y al castigo, el potencial de violencia va a ser mayor o menor. También lo que vamos a tener que tener en cuenta y determinar es el grado de adhesión a los estereotipos de género. Y se va a observar cuando preguntemos en las entrevistas qué cosa hace o hacía él en el hogar, en la casa familiar, y qué cosas hace o hacía la pareja o expareja. Y esto nos va a permitir poder identificar, por ejemplo, cómo son las divisiones de roles de género en las tareas del hogar. Quién estaba, por ejemplo, a cargo de cosas en el interior y quién hacía más cosas en el exterior. Además, es importante también considerar si es que hace o hacía eso estando convencido que era lo correcto o no, ¿no? ¿A esto a qué voy? Que muchas veces tenemos que también ver, identificar si existía un acuerdo previo en la pareja, o sea, alcanzado por ambos para hacer determinadas tareas uno y determinadas tareas la otra parte. Pero hay otras veces que este acuerdo no existe, sino por el contrario, que esta división resulta de la imposición del estereotipo tradicional, según el cual, por ejemplo, la mujer queda al cuidado de los hijos y hijas si los hay, y de las tareas del hogar, y en el caso del varón, por ser hombre, puede salir y ir a trabajar, por ejemplo. Además, tenemos que considerar el grado de autonomía de los miembros, esto es, dentro de la estructura familiar, identificar si los miembros tienen cierta autonomía o no para algunas cosas.
Lo que observamos es que cuando existe el ejercicio de la conducta violenta y hay conducta aprendida de esa violencia, se aprendió justamente desde estructuras tempranas donde había también rigidez, ¿no? Donde había dependencias, y justamente el desajustarse del ordenado implicaba un castigo, y ese castigo también va modelando la forma en que esa persona se va construyendo. Y finalmente, un aspecto propuesto por Alice Miller, quien habla del concepto de referente significativo. La autora conceptualiza el hecho de que si una sola vez en la vida una persona le dice a un niño o una niña que está siendo maltratado, que eso no está bien, que los padres pueden encontrar o tener otra forma de resolver ese problema, que él o ella no es culpable de ese castigo recibido, con que al menos una sola vez intervenga alguien refiriendo algo de esto, podemos salvarle la vida a esa persona. En cuanto al referente significativo, no es necesario que sea un familiar, puede ser algún conocido, algún maestro, maestra, algún vecino, vecina. En las entrevistas, por ejemplo, podemos ir preguntándole a ese varón cuando era castigado por alguna travesura, puesto en penitencia, qué tipo de penitencia era, para ver si había malos tratos, y ahí incorporar la figura del referente significativo. Es decir, preguntarle si en algún momento hubo alguna persona que intervenga y que lo consolara y demás, ¿no? Y en la mayoría de los varones entrevistados no suelen encontrar e identificar este referente, lo cual entendemos que aumenta el potencial de violencia. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Eve Muñoz, que ya se las nombré. Ella les va a comentar cómo trabaja la grafología, en qué consiste y cómo interviene esta en los dispositivos grupales. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Cecilia. La gran pregunta, aparte, ¿cómo interviene la grafología, cómo articula en estos dispositivos? Es algo novedoso, como mencionó Cecilia, y es un orgullo poder participar en forma transdisciplinaria, interdisciplinaria, porque ahí se ve lo que es un trabajo en equipo. Pero empecemos por esto, ¿qué es la grafología? Que si bien la mayoría tiene idea de lo que es, esta es la definición, que es un método científico cuyo objeto de estudio es la escritura, los grafismos en general y sus relaciones con determinados rasgos de la personalidad de un individuo. Es decir, a través de los rasgos que nosotros podemos ver en esta escritura, que en su momento fue, antes de la pandemia, física, o sea, en una hoja, ahí se pueden observar estos rasgos, que es una conducta. El que escribe es el cerebro, por lo tanto, ahí se van a poner de manifiesto un montón de cosas que seguramente pasemos a la otra, a ver si vamos. Acá está todo lo que confluye y que se ve en estos rasgos. En el acto de escribir confluyen lo biológico, lo ambiental, familiar, fisiológico, histórico, psíquico, emocional, todo, absolutamente todo, influye en el acto de escribir, porque la mano no está solita, esto viene desde el cerebro, lo que sentimos, el miedo, así como cuando sentimos miedo, por ahí nos transpiran las manos, nos tiembla, eso se ve en la escritura. Entonces, esos son los rasgos que nosotros vemos e informamos a todo el equipo para que tengan una primera mirada de la personalidad de este asiente que quiere integrar estos grupos. A ver, pasemos a la otra. ¿Para qué sirve? Es una herramienta justamente preventiva, que es lo que hacemos en estos dispositivos. Nosotros lo que hacemos es prevenir y tratar de disminuir la violencia hacia las mujeres, niñas, niños. Y esta es lo primero que se toma en la admisión, que es bastante extensa. Ya se pueden evidenciar algunos de estos gestos, porque todo esto es medido, observado, tiene un gradiente. ¿Cuánto
es lo que, si un hombre puede ser agresivo, cuán agresivo puede ser, de qué forma puede ser agresivo, es verbal, es físico. Bueno, todo eso se puede ver, es rápido, no se necesita estar presente. Nosotros lo vemos solamente en la hoja, en los rasgos que va dejando este hombre de su personalidad ahí en el escrito. Lo que nosotros hacemos es, primero, se toma en la admisión un escrito, donde se firma, son hojas no pautadas, para que puedan escribir libremente. Hay cosas que dan su estado de ánimo, por ejemplo, entonces es mejor que la hoja no esté pautada. Y es una fotografía del momento en esa persona, es como un electrocardiograma. El electrocardiograma muestra cómo está el corazón en ese momento. El escrito muestra cómo está la persona en ese momento, ¿no? Todo lo que trae, todo lo que ya dije, miedos o no, de lo que trae en ese momento. Entonces, para poder ver qué rasgos se repiten, se modifican y demás, se hace un seguimiento también grafológico con distintos ejercicios que se les hacen hacer durante el periodo que esté en el grupo. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, todos estos rasgos se ven. Todos estos son los 4 sistemas con que nos manejamos en la Mutual Grupo Buenos Aires. Estos 4 paradigmas: el sistema psicodinámico, cognitivo, conductual e interaccional. Es decir, todas las personas sentimos, pensamos, actuamos y nos relacionamos. Eso se ve en los escritos. Cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos, subjetivamente, objetivamente, con valentía, con timidez. Reitero, se nota la pasión que tengo por la disciplina que tengo, que ejerzo, porque es fantástico todo lo que se puede ver en un escrito. Pasemos a la otra. Acá vamos a ver lo que nosotros llamamos un sistema regulado. Una persona que está bien, que no se ve ninguna alteración, y eso se ve. Una letra limpia, sin tachaduras, bien espaciada, progresiva, o sea que se dirige hacia la derecha porque esta persona es diestra. Bueno, bien ordenados con los márgenes, totalmente legible, con una firma también legible. Esto es una persona que está equilibrada con su ritmo, ¿no? Por supuesto, cada uno tenemos así como una huella digital, cada persona tiene un ritmo individual que es lo que se manifiesta en la hoja. Pasemos a la otra. Bueno, acá ya vamos viendo algunas cosas, tachaduras, las líneas que tienen alguna dirección, no es tan legible, ¿no? Se ve acá desordenada, hay concentración de palabras, las letras no están tan separadas, hay palabras que nosotros llamamos reflejas, que tienen que ver, yo siempre hago el mismo ejemplo porque es válido. Si nosotros le decimos a cualquier persona o a varias personas que, por ejemplo, cuenten, escriban alguna anécdota con una mascota, con un perro, según ese sentir que haya, esa vivencia que haya tenido con su perro, así va a escribir. Una persona que ame su perro, que haya tenido una relación con su perro, la palabra perro, animal, mascota, la va a escribir de una forma a una persona que tuvo algún trauma, haya sido mordido, asustado y demás. Bueno, esas son las cosas, palabras reflejas que evidencian una diferencia de tamaño, de dirección, se ven distintas.
Eso también nosotros lo tenemos bastante en cuenta. ¿Cuáles son las palabras reflejas que estos varones escriben, ¿no? A ver si es verdad, si es mentira, si es chiquita, si es grande. Vamos, sigamos con la otra. Acá vemos otra. Bueno, no se lee muy bien, dice, nací en el pueblo Domínguez, en Entre Ríos. Acá se ve muy concentrada, la firma toda tachada. Bueno, tiene que ver, ¿no? También se toman en cuenta las edades, por la forma de escribir. Obviamente una persona que tiene mucha edad va cambiando, la letra va cambiando, la firma, es lo mismo que un niño no tiene la motricidad fina, nosotros la vamos perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta si toma medicación, si tiene algún problema de visión, algún problema físico, todo lo biológico, como vimos, también se manifiesta en la hoja. La siguiente y última creo que es. Y esto es lo que habíamos visto, que habíamos dicho, en seguimiento de casos. Este es un señor que, bueno, vemos, el primer día que vino, lo primero que se hace en la admisión es que escriban, no llegó a escribir ni siquiera los 7 o 10 renglones solicitados, y vemos que está un poco corto, muy chiquito, el margen izquierdo, muy chica la letra, eso denota un poco de timidez quizás. Y lo que dice, ¿no? También cuenta solamente unos datos personales. Después de estar 2 años, este es el último que se le hizo, el último escrito, se puede ver la expansión. Nosotros decimos que la hoja es la vida de uno, a ver cómo uno se para y cuánto está recorriendo. Lo que nos escribimos es el recorrido de nuestra vida, donde nos posicionamos. Se puede ver en el primer escrito, muy chiquito, muy concentrado, y en este otro, inclusive con lo que dice, con lo que agradece, que fue bien recibido, los conceptos que ha ganado, ir desconstruyéndose, de estar agradecido, porque ganan los varones con todos estos dispositivos. Bueno, y es maravilloso estos resultados. Vemos siempre algunas, lo que se hace, esto es justamente para ver si hay evolución, si no hay modificación, y después se pone a consideración de todo el equipo. Esto es lo maravilloso que tiene trabajar interdisciplinariamente. Todos los elementos son puestos y todos damos nuestros pareceres y lo que vemos, las otras disciplinas con un poco más de tiempo, pero esto es lo que la grafología aporta con una primera mirada. Hay una cosa que la comentaron también, muchos tienen doble fachada, son hombres que se presentan muy amables, muy simpáticos, pero bueno, lo primero que se hace es el escrito, y en el escrito se puede evidenciar justamente si lo que dice es igual a lo que escribe, y muchas veces lo que escribe es que a lo mejor es un hombre violento. ¿Y en qué medida y cuán violento es? Eso es el informe que nosotras, le enviamos al equipo. Así que bueno, esto es más o menos cómo interviene la grafología en estos dispositivos para prevenir. Así que muchas gracias. Vamos a pasar ahora entonces a María Rosa Fontanella. ¿Está María Rosa por ahí? Su micrófono a lo mejor.
No se abre. Perdón. Ahí te escuchamos. Ahí sí. ¿Sí? Perdí. A ver. ¿Te escuchamos, María Rosa? Sí, pero me perdí. Bueno, los dispositivos. ¿Estás viendo vos, María Rosa, No, lo que... no, nada. Acá ahora sí, perdón, perdón. Hubo una desconexión de Wi-Fi acá, me parece. Dale. Bueno, estos dispositivos, les decía, de asistencia a varones por buenas masculinidades, se tratan de grupos conformados por estos asientes que han pasado por el periodo de los momentos de admisión y han sido incorporados. Una vez que ingresan a estos grupos socio-psicoeducativos que comprenden las 4 disciplinas: trabajo social, psicología, grafología y psicología social. Son abiertos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que sean abiertos estos grupos? Que cualquier asiente puede ingresar en cualquier momento del año. No hay un cupo delimitado, pero ellos sí, pueden empezar en marzo y sí tienen que completar un año como mínimo, pero quiero decirles que cuando ingresan, pueden ingresar en cualquier momento del año, ser incorporados. O esto no se trata de un curso, sino de una asistencia. Eso también tratamos de subrayarlo siempre, que nos dicen, ay, ¿puedo entrar al curso? No, no es un curso, es una asistencia psicosocioeducativa. La frecuencia es semanal, de 1 hora y media. Ellos tienen que participar, tienen que estar, tienen que cumplir con el encuadre, tienen que cumplir semanalmente con la participación en las distintas actividades que propongamos los coordinadores, que para eso estamos estudiando, investigando y seguimos estudiando todo lo que se refiere a la violencia de género. Y tenemos el orgullo, todos los equipos, que desde marzo del 2020, por todo ya conocido por la pandemia y la cuarentena, trasladamos lo presencial a lo virtual, con muy buenos resultados. Así que estamos totalmente orgullosas. Bueno, la siguiente, por favor, María. Bueno, ¿quiénes pueden formar parte de la coordinación de estos dispositivos? Bueno, profesionales de distintas disciplinas, como ya han dicho mis compañeras, ¿no es cierto? Pero 2 de las cosas más importantes que tienen que tener estas personas que coordinan es que se revisen constantemente el atravesamiento del patriarcado que tengan personalmente, individualmente, en la vida personal. Eso es fundamental. Continua la revisión que tienen que hacer con respecto al machismo o al patriarcado. Y después formarse específicamente, continuamente, para adquirir nuevas herramientas teóricas, prácticas, técnicas para el desempeño de los roles de los equipos. La próxima, por favor. Los objetivos son varios, pero en general, el objetivo general por buenas masculinidades es que cada equipo va a proveer a esos varones de un modelo alternativo de masculinidad. ¿Cuál es ese modelo alternativo de la masculinidad, de este modelo nuevo, muy distinto a lo clásico, a lo cultural hegemónico? Por ejemplo, en relación principalmente con la pareja, que alienta el consenso, el respeto recíproco, el equilibrio de poder. ¿Y a qué se llega? Hacia el fin de los comportamientos abusivos. Ahora voy a decir los otros objetivos que son los más específicos. Por ejemplo, uno de los muy importantes, todos son importantes, pero este sí, es disminuir el riesgo y daño, reduciendo continuamente con estos varones el abuso de poder. Otro es lograr que asuman la responsabilidad de su conducta. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, cuando Cecilia Martín habló del periodo de admisión, esto se tiene que lograr, a veces no se lo logra en el periodo de admisión, pero tratamos en el periodo de admisión que esto se responsabilice en ese hombre, ¿no es cierto? Que logre asumir la responsabilidad de esa conducta que lo llevó a esa causa. Detener la forma inmediata de violencia física, por ejemplo, eso también es fundamental. Por lo menos vamos a cortar de forma concreta la violencia física. Otro de los objetivos específicos es detectar y disminuir las distintas
y múltiples expresiones que tiene la violencia de género. La física, la simbólica, la espiritual, la emocional, la económica. Todas esas expresiones a veces están todas juntas y a veces se dan de 2 o de 3, pero en general están presentes varias en los asientes. Entonces es reducirlas también, ¿no? Y detectarlas. Después reducir los comportamientos abusivos que llevan al control, siempre ese control basado en la desigualdad de género. Y por supuesto también desarrollar empatía, porque en general no tienen el desarrollo empático que debería tener una persona, un ser humano. Les cuesta muchísimo la empatía. Así que ponemos énfasis y subrayamos en cuanto a mediar con actividades, ejercicios y todo tipo de intervención desde la coordinación para desarrollar la empatía en los asistentes. También lo que utilizamos es, para el desarrollo de estos grupos, incrementar la autoestima y la asertividad. Y como último objetivo, lo que tenemos que, como fundamental, es que estos hombres sean protagonistas de la misma vida y de este proceso de construcción de las buenas masculinidades, de estas nuevas masculinidades que están viendo y exhibiendo, porque ellos van transformándose a medida que pasa el tiempo y también se sienten orgullosos de tener estos cambios y estas transformaciones. La siguiente. Bueno, ahora voy a hablar de la reunión grupal. En todo grupo humano se presentan 3 momentos bien concretos. El primer momento se le llama la pretarea, que es cuando uno se reúne, cuando estos asientes se reúnen en el encuadre de estos grupos, y empiezan a hablar de, como se dice comúnmente, de bueyes perdidos, del clima, del trabajo así de forma muy superficial, muy intrascendente. ¿Pero por qué se produce esto? Porque hay ciertas ansiedades de no poder llegar a la tarea por algunas resistencias, por miedos tal vez, ¿no es cierto? Porque llegar a la tarea implicaría hablar del tema específico que es sobre la violencia. Así que este momento también es importante, porque si se extiende demasiado en el tiempo, ahí los coordinadores tenemos que intervenir para entrar en tarea. Una vez que entramos en tarea, es justamente abocarnos al objeto de conocimiento. ¿Y ese objeto de conocimiento cuál es? La violencia de género y la erradicación del femicidio. O sea, esa es la tarea específica desde la coordinación con los asientes. Y el proyecto yo lo resumiría en una palabra muy importante que es la continuidad. La continuidad de estar asertivamente en un grupo, de estar pertenecientes a este grupo, de estar confiados en esta gente, tanto sean los compañeros de grupo como en el equipo. Entonces hay un proyecto de seguir en este grupo como para seguir también con esta transformación continua que se hace en un año. La siguiente, por favor. Gracias. Los temas grupales son diversos, pero la masculinidad tradicional es uno de los puntos cruciales que tomamos. ¿Por qué? Porque tomamos la masculinidad tradicional desde el eje que tiene la cultura patriarcal, o sea, la hegemonía, el poder y el control que tiene la masculinidad patriarcal. Entonces esto es siempre tomado por los coordinadores para seguir trabajándolo continuamente en este año que les toca estar a los asientes en este dispositivo, en estos dispositivos. También hablamos, por supuesto, de las culturas que siempre mandan mandatos, y esta cultura hegemónica mandó mandatos a través de ideas, de creencias, de mitos, de estereotipos, que fueron tan duros con ellos que ellos lo tienen marcados a fuego. Entonces, continuamente hay que estar insistiendo en estos mandatos patriarcales que les hicieron tanto mal, como dijeron mis compañeros, ¿no? Que les producen hasta enfermedades fatales. También hablamos de las instituciones que ejercieron en ellos cierta cultura y los socializaron de tal manera que no han encontrado nunca ninguna expresión diferente de este modelo patriarcal. Entonces se quedaron con ese modelo y no encontraron nunca en ninguna de las instituciones, ya sea familia, escuela,
trabajo, iglesia, en los clubes, inclusive no han encontrado nunca otro modelo alternativo para ellos. Otro de los temas también que este año fue protagonista es el COVID-19, qué pasó con las familias, cómo estuvieron insertados en las familias, cómo estuvieron haciendo todo este proceso de cuarentena. Y bueno, ahí se insertó la cuarentena, se insertó la pandemia y también cómo pudieron vincularse de manera tradicional, de manera nueva, con las familias que estuvieron compartiendo la vivienda, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas también sumamente indispensables es sondear la historia de vida de los asientes. Esto que hablaba nuestra compañera Cecilia Martín, de los referentes significativos, son un tema muy, muy importante para tocar con ellos. A veces no se acuerdan, en la admisión a veces no lo recuerdan, y en el transcurso del grupo, del tiempo que pasan en el grupo, a veces sale ese referente significativo que alguna vez fue importante para ellos. Y por supuesto, en todo el tiempo que pasen con nosotros los asientes, uno de los temas importantísimos que nunca dejamos de hablar es de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos y emociones, de sus conductas y de todas las relaciones personales que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, María. La licenciada María. Gracias. Bueno, lo que me toca compartirles es los roles que tenemos las y los profesionales en el equipo. Está el rol coordinación, el rol coordinación y el rol observación y registro. A veces, por una creencia errónea, pensamos que quien coordina el grupo es más importante, ¿no? Y quien registra y toma nota no es tan importante porque no es la que está dirigiendo la tarea y demás. Bueno, ese es un error. La verdad que los tres roles son fundamentales, imprescindibles, que estén bien marcados en el equipo reunión tras reunión. La coordinación desde este modelo integrativo o interactivo multidimensional que estamos adhiriendo, que proviene del paradigma de la complejidad, la coordinación va a ser la responsable de llevar a la tarea a ese grupo. ¿Vieron los tres momentos que marcaba María Rosa? Bueno, la tarea, si están en pretarea, la coordinación tiene que marcar y tiene que llevar el rumbo de la tarea. No puede descuidarse por cosas que estén pasando entre los asientes y que se vayan del objetivo fundamental, que es el reconocimiento de esa conducta y la transformación que ellos tienen que ir asumiendo. La cocoordinación se fija en detalles más individuales. Si bien la coordinación se fija en lo horizontal del grupo, la cocoordinación va a lo vertical, a lo particular. Si surge que algún asiente en una pregunta general trabaja alguna temática o expresa alguna situación que la cocoordinación advierte que es individual, que no es de trabajo colectivo, entonces puede actuar la cocoordinación preguntándole específicamente a ese asiente algún tema. También la cocoordinación es la que lleva adelante la aplicación de las técnicas. En cada una de las reuniones se utilizan técnicas que son facilitadoras para llegar a la tarea. Entonces, mientras la coordinación está observando todo el proceso grupal y sosteniendo el encuadre para llegar a la tarea, la cocoordinación aplica la técnica. Y quien está en el rol de observación y registro, con este mismo modelo teórico, va a impactar en su propia vida y va a registrar aquellas situaciones que ve importantes en relación a cómo piensa determinado integrante o cómo manifestó un pensamiento arcaico, una frase determinada, y las va a ir registrando. Este registro escrito es fundamental, es importantísimo, porque va marcando reunión tras reunión qué cosas dice cada uno, y al finalizar, cuando hacemos la evaluación individual, vamos a unir solo las frases que dijo, ejemplo, José, en la primera reunión, en la segunda, en la quinta, en la novena, en la 25ª, y esas frases, puestas una abajo de la otra, nos van a mostrar también, como la letra en la grafología, el avance o el retroceso o el estancamiento que pueda tener una persona. Si una persona en un inicio, en una frase, dice todas las mujeres son tal y tal, agrediendo a las mujeres verbalmente, y
al final está diciendo, estoy comprometido y estoy haciendo una acción en común con otros varones, como nos ha pasado, en un taller para prevenir la violencia de género en mi barrio, las palabras son totalmente diferentes, ese pensamiento es totalmente diferente, y ahí se va viendo la evolución. También se va viendo en el proceso grupal, gracias a la escritura, algunas cosas que les voy a mostrar ahora seguidamente. Por ejemplo, la cooperación. ¿Cómo sabemos si hay cooperación? Miren esto. Un integrante más antiguo le dice a uno con menos tiempo en el grupo, eso que haces es manipular, ahora lo ves, pero en un tiempo, ahora no lo ves, perdón, pero en un tiempo te vas a dar cuenta que estás manipulando a tu mujer haciendo eso. Y eso es ejercer violencia. Obviamente que uno puede decir esto lo está intelectualizando, lo puede estar diciendo, bueno, es muy difícil que un hombre con rasgos machistas, patriarcales, acepte y diga cosas favorables en relación a la mujer o en contra de alguna acción de un varón, adelante de otros hombres. O sea, primero es creíble. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que realmente es así? Confirmando esto en la práctica. Siempre, por eso las evaluaciones que hacemos a los 6 meses y al año, y muchas veces con las parejas, si podemos, nos va a decir si esto que dice en el grupo realmente lo está practicando. ¿Cómo vemos la pertenencia? Vieron que cuando uno se asocia a algún club, se afilia, la afiliación es decir, bueno, yo me afilié, ahora soy parte de, pero pertenecer tiene que ver con ponerse la camiseta, transpirar la camiseta, como decimos quienes seguimos a Pillon Rivière, ¿no? Entonces acá vemos dos ejemplos, uno de no tanta pertenencia, el primero, y otro de mayor pertenencia. El primero dice, yo no soy como vos, nunca le toqué un pelo, no soy violento. Este integrante está actuando el mito de que la violencia es solo la física. Entonces no se puede sentir perteneciente cuando él es una persona que está allí por amenazas. Hay que hacer un trabajo, todo esto que van diciendo y que va registrando quien está registrando, es el trabajo que después el equipo de coordinación tiene que retomar antes de la siguiente reunión para ajustar todas estas cosas en la próxima reunión. El otro dijo, yo era un dictador, no sé cómo me bancaban, ahora me doy cuenta de que estoy ubicado bien en este grupo. Quiero cambiar por mi familia y por mí y con ayuda de ustedes. Ahí se ve otro tipo de pertenencia. ¿Cómo vemos la pertinencia? O sea, que diga lo adecuado a la tarea. No me pude contener y hacer el tiempo afuera, sentí una señal, pero no pude salir. Sí, fue una escalada, llegué hasta los insultos, frené cuando vi al nene, me fui a caminar. Acá está marcándose la pertinencia en esta frase, porque él estaba tratando de hacer una de las técnicas que le recomendamos, que es la de tiempo afuera, de reconocer las señales de previolencia, en el momento en que va y siente esas señales porque está discutiendo, salir de ese lugar. Bueno, acá lo pudo hacer cuando, después que vio al nene, entonces salió a caminar. ¿Cómo vemos el aprendizaje? Me pasaba como a vos, le dice un integrante a otro, ¿no? Siempre la culpaba a ella, hasta que me di cuenta de que muchas de las cosas que me decía eran verdades. Yo no quería escuchar, manejaba todo el dinero yo. Ahora cambiaron algunas cosas. Me falta aprender más, por eso vengo. Pero me siento bien. Me siento bien, una persona que tiene un proceso atrás, porque el sentimiento no se puede reconocer en las primeras reuniones. Se actúa más desde lo intelectual, de lo que pienso, ¿no? Y él acá le está diciendo a un compañero, pero me siento bien. Y a vos te va a pasar lo mismo. No faltes. Está promoviendo la integración grupal. Siempre te vas a llevar algo bueno de acá. Esto es para que vean que es importante registrar, es muy importante. Si bien a veces las coordinaciones hacen algún registro mínimo, la coordinación está atenta a que el proceso continúe, que la tarea no se escape y que se encuadre siempre, la grupalidad. Entonces no puede estar en la tarea y en el registro, y ambas cosas son fundamentales. Evaluamos entonces el proceso individual, evaluamos el proceso grupal con ejercicios específicos a los 6 y a los 12 meses, y evaluamos con una entrevista con la pareja o expareja, si es que es posible tenerla. Producimos constancias de egreso, donde se marcan los objetivos fundamentales que comentó María Rosa,
y vamos diciendo en ese informe, frente a esos objetivos, si los alcanzó medianamente, totalmente, si no llegó a alcanzarlo, como para que la instancia judicial que los derivó sepa si es posible extender un poco más este proceso, puede hacerlo. Y producimos certificados mensuales que son solo de asistencia, de cumplimiento de la medida, porque son a veces probation, son medidas judiciales duras, donde sí o sí tienen que estar presentes. Entonces valoran mucho la asistencia. Acá les muestro algunas fotos de cuando estábamos en la presencialidad, trabajando. Acá están haciendo su estudio grafológico, que para que no nos reten las grafólogas tienen que apoyar bien en la mesa no puede moverse, tienen que estar cómodos para escribir. Bueno, acá estamos viendo cómo lo están llevando adelante. Tuvimos la innovación, como dijeron mis compañeras, a partir del 16 de marzo, ya llevamos más de 250 días, nos hemos dado cuenta en algunos meses que fuimos los únicos que estábamos ofreciendo estos dispositivos de forma remota, sincrónica. Hoy tenemos 11 dispositivos de asistencia a varones por buenas masculinidades, un dispositivo mixto con personas de San Juan, equipo e integrantes de San Juan, equipo e integrantes de Cava, y estamos tratando de ver si podemos tener otro mixto con la provincia de Río Negro. Quiero nombrar a todas las personas que están en esto, porque parecería como que somos nosotras 4, y sin embargo, para sostener 12 dispositivos hay muchas profesionales y muchos profesionales atrás. Entonces quiero nombrar a mis colegas trabajadoras y trabajadores sociales, que son Paola Altamirano, Agustina Orellano, Laura Limoncelli, Gabriel Scusa, Liliana Guirín, Vanessa Díaz, Claudia Acel, también a la gente comunitaria por la paz en el ámbito social, Celia Jiménez, y a 2 estudiantes, Valentina Ferreira y Aixa Ferreira, estudiantes de trabajo social. Ahora venimos las grafólogas. Gran equipo de grafólogas, besos a todas. Fabiola Pérez, Adriana Ferrari, Alicia de Acevedo, Carla Pachiani, María de los Ángeles Fernández, Victoria García Linares y Yamila Gusot. Bueno, y el equipo de psicólogos y psicólogas, María del Carmen Santagata, Mirta Vilela, José Casati y Cristina Lopenato. Y las psicólogas y psicólogos sociales, Beatriz Lavenia, Liliana Calderón, Rubén Alberto Santos, Mabel Fontanella. Gracias. Bueno, muchas gracias porque somos todas y todos voluntarios, porque creemos en esto, sabemos que esta transformación es posible, por eso le ponemos garra, corazón y pensamiento, y muchas horas. Acá hay muchas horas de trabajo, no es la hora y media del grupo, es un tiempo antes de la reunión, un tiempo después de la reunión, de cada reunión. Hay reuniones de supervisión, hemos creado, debido al modelo teórico, un equipo de supervisión integrado por todas las disciplinas, porque no se puede hacer la supervisión desde una sola mirada. Entonces, tenemos un grupo de supervisión que supervisa todos los equipos. Para finalizar, les quiero mostrar, hoy estamos lanzando un escrito que han hecho los varones, integrantes de la Mutual Grupo Buenos Aires, que lo pueden encontrar en Facebook, ya lo hemos publicado, convocando a otros varones a por qué tienen que cambiar el modelo patriarcal, pero sintéticamente sería por esto. Porque este modelo hegemónico enferma, porque este modelo de masculinidad no reconoce límites en el ejercicio abusivo del poder, porque moldea un pensamiento rígido, sin alternativas a los conflictos, porque reprime los sentimientos, las emociones y los deseos, porque no permite ser una persona completa, porque fomenta las dependencias. El mensaje a todos los varones es que todo esto se puede transformar. Esto no es una enfermedad, esto es una construcción social, se puede deconstruir y construir una buena masculinidad en el marco de lo que nosotros llamamos el buen vivir. Integrarse como personas, integrarse a su medio ambiente e integrarse a la naturaleza y al cosmos entero. Algunas de las palabras de ellos quisimos traerles también, hicimos una evaluación de la virtualidad para ver qué sentían, ¿no? En este traspaso. Algunos ya venían de forma presencial, otros se incorporaron directamente en lo virtual este año.
y dijeron cosas como estas: al principio me costó, no entendía nada, pero fuimos logrando el ritmo, ¿no? En momentos difíciles ustedes estuvieron ahí. Miren esto, lo que es pertenencia, ¿no? Me cuesta encontrar señal, pero me voy a la estación de servicio y puedo participar. Esto es maravilloso, porque este hombre está obligado por la justicia y podría perfectamente decir: en mi casa del barrio fulanito no tengo señal y no participo. Se preocupa, le gusta, está disfrutando del grupo y por eso hace el esfuerzo de irse hasta la estación de servicio para poder tener señal y participar la hora y media. Otro dijo: no es lo mismo que en persona, pero igual aprendemos cosas valiosas para la vida, hay que seguir estando juntos, valoró lo grupal, ¿no? El conjunto. Y otro dijo: me gusta, espero el día para contarles lo que va pasando en la semana. Y estos son resultados finales después de un año de asistencia que hemos tomado de algunos integrantes que dicen, por ejemplo: sobre mí aprendí que era egoísta, un dictador, una persona que no escuchaba a nadie. Estuve criado en el patriarcado y eso influencia en mis decisiones, en la forma de crianza y en el daño que le ocasioné a mi familia. Otro día fui, y a veces todavía lo soy, una persona autoritaria, egoísta, siempre pensaba en mí y luego en los otros. Me ha llevado a tener actitudes negativas, mala calidad de vida. Estoy intentando cambiar. Al principio era durísimo, no me podía expresar, ahora me siento más afectivo, quiero crecer, quiero estar en otro lugar, no en el lugar del macho. Siento que puedo llegar a mucho más. Conocí a mis compañeros que tienen un valor grande para mí, lo digo sinceramente. No somos perfectos y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Como cierre, en los 15 años o un poco más de trabajo que tenemos en estos dispositivos, no hemos registrado situaciones de violencia en los ciclos de la violencia con episodios de descarga más graves que el que los trajo al inicio al dispositivo grupal. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a las preguntas. Aquí tienen los contactos para encontrarse con nosotros, hacer también preguntas si en este momento no pueden o no quieren, que es mutualgba@gmail.com, nuestro correo, o www.grupobuenosaires.com, nuestra página. Aires, acuérdense que le escribimos con Y. Muchas gracias. Bueno, no sé, Paula, cómo organizamos las preguntas, si ya tenemos algunas, o si quieren hacerlo levantando la mano. En el chat no hicieron preguntas todavía, así que pueden activar sus micrófonos y hacerlas directamente. Bueno, ¿no hay preguntas? Somos 64 personas, esto es una maravilla, ¿eh? Se merecen un aplauso todas las personas que están participando de esta movida por el 25 de noviembre. Muy bien, ¿eh? Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Micaela Vázquez. La otra vez participando así también en una charla de un forense de criminología que era en México. Ellos hacen la diferencia entre femicidio y feminicidio, que acá no lo hacen en Argentina. O sea, es más, el feminicidio daba características específicas sobre el abuso de violencia, tanto en los distintos tipos y manifestaciones que ahora está legislado acá en la Argentina, pero que no hacen o sea, no veo la diferencia en ese contexto, porque el feminicidio es hacia esa persona, o sea, la persona es violenta con esa persona, de su vínculo más íntimo y no con otro, con un tercero, por ejemplo. Y lo que algunas veces, bueno, tendría que cambiar es la mentalidad que tienes por la obsesión sobre esa persona. Eso es lo que no entiendo. Por ahí las legislaciones como que se contradicen y entonces la ayuda, ¿cómo llega o cómo se aplica? Bueno, mira, en general el término de feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde, que es mexicana, una gran activista feminista, y lo que ella marcó, después por ahí lean, ¿no? Y profundicen esto que voy a decirles, pero lo que ella marcó fue
que el femicidio tiene que ver con el asesinato de la mujer a manos de un varón por el hecho de ser mujer. Y en el feminicidio es la ausencia del Estado y de las políticas públicas que permitió que ese femicidio ocurriera. Hay muchas formas de ver esto porque hay diferentes modelos teóricos, por eso a veces hasta se contraponen. Pero invito a que lean a Marcela Lagarde, que es maravillosa, y pueden encontrar un montón de otras diferencias. Las pinceladas gruesas serían esas, pero puede haber otras. Nosotros no hablamos de patologías, como hablan en criminología, nosotros hablamos de conductas aprendidas, por eso tenemos un modelo más amplio que compromete en el por qué un hombre hoy ejerce violencia a toda la comunidad. O sea, un hombre hoy ejerce violencia por sus características personales y él es el autor de la conducta violenta. Pero esa conducta violenta, para que hoy se produzca, es porque hay un aval todavía social que está permitiendo que ese hombre ejerza esa conducta. Si ninguna de las personas de alrededor de esa persona avalaran esa conducta, ese hombre no podría tener esa conducta. Es un camino que nos estamos dando de transformación. ¿Sí? Bueno, gracias, Micaela. Sí, gracias. Discúlpame, María Eva, hay una pregunta de Rocío Vega que ella quiere saber cómo ingresan los varones a la asistencia. ¿Cómo ingresan? ¿Quieren contar? Sí, esa pregunta. Familia? Bueno, algo mencioné cuando hablé del proceso de admisión. Por lo general son derivados de otros organismos judiciales, ya sea de nación o de ciudad. La DECADEP, la Oficina de Probation, por lo general está instado en un proceso de una causa que es penal o civil. También tenemos demanda espontánea, en estos años hemos recibido, quizás en proporción con los que son derivados por la justicia son los menos, pero así es como llegan. Después, bueno, como les comentaba, está el proceso de admisión, es decir, que esté la derivación de la justicia no es igual a que ese varón va a ser incorporado al dispositivo, sino que se lleva a cabo el proceso de admisión, entre otras cosas, es como extenso de explicar acá, pero se evalúa algo que refirió también María Rosa, que determinamos la responsabilidad y la motivación para el cambio respecto a esa conducta, ¿no? Entre otros factores. Y ahí, si consideramos que es apropiado, ingresa a participar en los dispositivos grupales. Y un porcentaje mucho más chiquito concurre voluntariamente, que también los hay, que se asustan en un episodio de violencia y te llaman un domingo al mediodía, al teléfono, para decirte que quieren hacer una asistencia. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, no? No tiene denuncia, ¿no? Pero se asustó. Y bueno, también va al proceso de admisión para ver si está en condiciones de la agrupabilidad. Acá tenemos una pregunta de Sara en el chat que dice: ¿cuál es la importancia de los asientes como agentes multiplicadores de la masculinidad alternativa sin violencia para otros varones? Y consulta también el tema de qué otras disciplinas se pueden incorporar al grupo. ¿Cuáles creen que serían interesantes de incorporar? Mis compañeras, ¿alguna quiere responder? Sí, puedo yo si querés. Dale. Bueno, los asientes se transforman en una persona multiplicadora de lo que han aprendido durante todo ese año. Inclusive, estando en los grupos, nos van contando, bueno, que dijeron tal cosa, frenaron un chiste machista en una reunión, en un asado, que pudieron intervenir, que ellos empiezan a intervenir y ahí se transforman, se van transformando en asientes multiplicadores. Así que es muy, muy hermoso escucharlos, ¿no? Cuando los cuentan. ¿Cuál era la otra pregunta? Con respecto a las disciplinas, ¿qué otras disciplinas? Bueno, sí, tenemos filosofía, medicina, sexología. Creo que filosofía también lo nombré, ¿no es cierto? Ciencia política, sociología. Sí, ciencia política, sociología. O sea, todas las disciplinas, como dijo María Eva, son bienvenidas, mientras el objeto de conocimiento sea el centro de todos los equipos, ¿no es cierto? El objeto de conocimiento sigue siendo para nosotros la erradicación del femicidio y la violencia de género. Así que mientras ese sea el foco, todas las disciplinas son bienvenidas.
ahí sumaría quizás como agregado, ¿no? Que tenemos todas las disciplinas para poder unirnos, ¿no? Y funcionar en equipo, compartir el modelo teórico es fundamental, que independientemente de la disciplina que tengamos cada uno, todos sostengamos y compartamos esto de que les mencionamos, aunque sea se los nombramos porque se llevaría un encuentro entero, ¿no? Poder explicarlo, pero es el modelo interactivo multidimensional. Creo que es un factor que nos aúna y permite que justamente trabajemos en equipo. Fundamental, sí. Bueno, yo aprovecho para hacer la convocatoria a las Sí, grafólogas, vamos. pueden escribirnos al mail que figura ahí, quienes quieran acercarse, nosotros el equipo de grafólogas las va a recibir con mucha alegría, y haciendo todo un trabajo teórico para poder participar en esto, que realmente es apasionante, y la réplica de esto en todos los dispositivos del país sería fantástico. Hay integrantes de todo el país acá, ¿no, Paula? Sí, de muchas provincias, sí, sí. Bueno, acá estoy viendo que está la referente de San Juan, Vanessa Díaz, la referente de la Red Argentina de San Juan. Hola Vanessa, ¿querés decir unas palabras? Ay, no se escucha. No escuchamos. No se te escucha. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias María Eva y gracias al equipo de la Mutual Grupo Buenos Aires. Bueno, nada, contarles un poquito que nosotros comenzamos a trabajar acá en el 2019, a principio de año. Ya la red la veníamos mirando de cómo venían trabajando en la prevención del femicidio, en el abordaje a varones concretamente, porque bueno, creo que es fundamental trabajar en este eje que no se avanza todavía lo suficiente o lo necesario. Entonces, bueno, estamos trabajando con un equipo que se conformó, recibimos las capacitaciones y actualmente coordinamos uno de los dispositivos virtuales con otro compañero de San Juan, que es José Casati, psicólogo. Y bueno, decirles que la experiencia del entrenamiento es valiosísima porque además de conocer la metodología, la teoría de lo que explicaron las compañeras, se requiere un tiempo de entrenamiento del abordaje grupal, ¿sí? Entonces, bueno, tener esa instancia y tener la supervisión, en este caso del equipo, con años de experiencia, es lo más importante al momento de llevar a cabo la tarea. Así que eso, decir que es muy necesario e importante porque no alcanza con lo que se tiene en cuanto a medidas que se puedan tomar, sino que hay que hacer un trabajo más dedicado y con responsabilidad y compromiso con este abordaje de varones. Así que bueno, los invito a que se animen, quienes aún no entraron en esto y que puedan armar dispositivos en sus provincias, en sus localidades y trabajar, porque la red brinda todo eso y todo el asesoramiento. Entonces, bueno, en mi caso, además de trabajar en esto, he podido ser convocada para hacer aportes en programas que quieren armar en San Juan para el abordaje de varones, para trabajar las masculinidades desde el Ministerio de Gobierno, y eso creo que es muy valioso en cuanto a lo que uno puede ir construyendo y ser, bueno, dejar estas inquietudes. Y bueno, nada, esto es como una cadena que se va haciendo porque se va trabajando en la sensibilización, que es fundamental. Así que invitar a eso. Gracias, Vanessa, muchas gracias. Bueno, y también tenemos de Catamarca el compañero Juan Denet, no sé si quiere decir unas palabras. Un orgullo que esté acá con nosotros, una alegría, gracias. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo está María Eva? ¿Se escucha Muy bien, ahí? gracias. Sí, perfecto. La verdad, brevemente felicitarlas a todas. Muy buenas las expositoras y agradecer sobre todo la invitación para participar de este espacio. Creo que es un día de mucha reflexión
en la cual hay que seguir uniéndose para articular políticas públicas, porque esto nos tenemos que involucrar entre todas y todos, y la verdad está fantástico abordar el tema de las masculinidades. Creo que hay muchísimo por hacer, mucha tela para cortar, y para poder hacer un abordaje integral para luchar contra la violencia de género es fundamental trabajar en la desconstrucción, asistir, escuchar a los hombres. Así que bueno, lo que necesiten enteramente a disposición, y muchísimas gracias. Saludos para todas. Muchas gracias, gracias por estar. Bueno, que les cuento, si no hay más preguntas, que esta, digamos, exposición va a ser replicada. Ya nos pidieron la provincia de Santa Cruz el próximo miércoles para todas las personas de Santa Cruz, y también va a ser replicada en la ciudad de Buenos Aires y en Tartagal, Salta. Así que bueno, estamos muy contentas de tener estas convocatorias, porque abre un panorama mucho más nacional, que es lo que nos gusta a nosotras, ¿no? Poder compartir con las compañeras y compañeros que estén en el interior del país. Bueno, ¿preguntas? Si no, hacemos un cierre. Bueno, que saluden mis compañeras. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. A mí me cuesta el todes, pero lo quiero decir hoy principalmente. Espero que lo hayan pasado bien. Y vi algo ahí de Tucumán, no sé si viste, Paula, como una especie de pregunta o un asesoramiento sobre qué pasaría, porque no tienen nada concreto en Tucumán, de la misma manera. ¿Preguntaron eso? Sí, algo vi, no sé si, Paula, pudiste verlo vos también. Sí, sí, que comentan que allá en Tucumán no se trabaja con varones, y le comentaba que la red todavía no tiene nodo en Tucumán, y que sería interesante que habláramos después para ver cómo podemos coordinar para empezar a hacer algo allá. Excelente, claro, gracias. Qué bueno, qué bueno. Así que Muy bueno, bienvenida, Tucumán. muchísimas gracias entonces de mi parte y de la Mutual, ¿no es cierto? Eve, Cecilia. Agradecerles a todas, todos y todes, y que bueno, que son bienvenidos todos aquellos que quieran empezar a hacer más activamente esto de la prevención de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Es necesario, y así que se sumen. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras de ustedes, que ya refirieron, digo, como buen cierre. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a esta invitación, gracias también por pensar en más recursos respecto de cómo ayudar a las mujeres, ¿no? Sé que suele haber bastante resistencia en esto de asistir a varones, entonces que todos estemos acá y todos y todes participando, ¿no? Y teniendo una mirada alternativa que venga a sumar recursos, ¿no? Justamente en trabajar en la prevención del femicidio. Eso creo que tiene que quedar claro, ¿no? Asistimos a varones para garantizar la seguridad de las mujeres, de los niños y de las niñas afectadas por la violencia. No es quitar recursos a las mujeres, es venir a sumar un recurso más. Bueno, muchísimas gracias, y ya cerrando, agradezco al Consejo Directivo de la Mutual. Muchas están acá porque son parte de los dispositivos, pero también a Elena Graciela Gauna, a Paula Santos y a Alicia Torroija. Así que bueno, muchísimas gracias, y seguimos en cualquier momento enredados en todas estas redes, ¿sí? Gracias por estar. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Buenas tardes. Gracias.